Bienvenido a El Olivo Espiritual, un lugar donde la palabra de Dios cobra vida y el espíritu encuentra descanso. Semana Santa, los días más intensos de la historia, días de traición, de miedo, de dolor y también de redención. Entre todos los discípulos hubo uno que prometió nunca fallar, uno que juró permanecer fiel, aunque todos los demás huyeran. Pero en la noche más oscura, cuando Jesús fue arrestado, el miedo venció su valentía. Y Pedro, el discípulo más seguro, negó a su maestro 3 veces. Esta es la historia del error de Pedro durante la Semana Santa y del amor que lo restauró. Jerusalén estaba llena. Multitudes llegaban desde todos los lugares para celebrar la Pascua. Las calles estaban vivas, las voces se mezclaban, la ciudad esperaba algo, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Jesús entró en Jerusalén, mientras la multitud gritaba: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Los discípulos caminaban cerca de él, y Pedro observaba todo con emoción. Para él, este era el momento en que todo cambiaría, el momento en que Jesús tomaría el control, el momento en que el reino comenzaría. Pedro creía que la victoria estaba cerca. No imaginaba que esa misma semana su fe sería sacudida como nunca antes. Jesús avanzaba lentamente, mirando la ciudad. Había tristeza en sus ojos, sabía lo que venía. Sabía que la Semana Santa no terminaría con coronas, sino con una cruz. Pedro aún no lo entendía. Todavía se sentía fuerte, seguro, fiel, sin saber que el miedo ya estaba esperando. La noche en que lo negaría. La noche cayó sobre Jerusalén. Las calles, que horas antes estaban llenas, ahora comenzaban a quedar en silencio. Jesús entró en una habitación preparada para celebrar la Pascua con sus discípulos. Las lámparas iluminaban suavemente el lugar. El ambiente era íntimo, pero también solemne. Pedro se sentó cerca de Jesús. Observaba cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Sentía que algo importante estaba por suceder. Entonces Jesús tomó el pan, lo partió lentamente y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado». Los discípulos se miraron confundidos. Después tomó la copa. «Esta es mi sangre, derramada por muchos». Pedro frunció el ceño. No entendía completamente, pero algo en su corazón comenzó a inquietarlo. El ambiente cambió. Jesús guardó silencio unos segundos y luego dijo algo inesperado: «Uno de ustedes me traicionará». Las palabras cayeron como un golpe. Los discípulos comenzaron a preguntarse entre sí: «¿Seré yo, Señor?». Pedro miraba a todos, tratando de entender, pero lo que Jesús dijo después lo impactó aún más: «Todos ustedes se apartarán de mí esta noche». Pedro sintió que esas palabras no podían ser verdad. No él, nunca él. Su corazón se llenó de determinación. No permitiría que eso sucediera, sin saber que en pocas horas esa convicción sería puesta a prueba. El silencio llenó la habitación. Las palabras de Jesús aún resonaban en el aire: «Todos ustedes se apartarán de mí esta noche». Pedro no pudo quedarse callado. Su corazón ardía. Su lealtad era sincera. Su confianza, absoluta. Se inclinó hacia Jesús y habló con firmeza: «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré». Los demás discípulos guardaron silencio. Pedro estaba convencido, seguro de su fe, seguro de su valentía. Jesús lo miró con ternura, no con enojo, no con reproche, sino con tristeza. «Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Las palabras atravesaron el corazón de Pedro. No podía aceptarlo. Negar a Jesús era imposible. Sacudió la cabeza y respondió con más fuerza: «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré».
Los otros discípulos comenzaron a decir lo mismo, pero Pedro fue el primero, el más seguro, el más decidido. En su mente, nada podría hacerlo fallar. No sabía que el miedo puede ser más fuerte que las promesas. No sabía que esa misma noche seguiría a Jesús desde lejos. No sabía que su voz temblaría cuando le preguntaran: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Después de la cena, Jesús salió hacia el monte de los Olivos. La noche estaba fría. Jerusalén comenzaba a quedarse en silencio. Solo se escuchaban pasos y el viento entre los árboles. Pedro caminaba cerca de Jesús. Aún pensaba en sus palabras: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No podía aceptar eso. No él, nunca él. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús se detuvo y miró a sus discípulos. Quédense aquí y velen conmigo. Pedro, Santiago y Juan avanzaron un poco más con Jesús. Entonces lo vieron. Jesús estaba angustiado. Su rostro cambió. Su voz se volvió más profunda. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Pedro nunca lo había visto así. Jesús se apartó unos pasos y comenzó a orar. El silencio llenó el jardín, pero el cansancio empezó a vencer a los discípulos. Pedro intentó mantenerse despierto, pero sus ojos se cerraban, su cuerpo se rendía. Cuando Jesús volvió, los encontró durmiendo. Pedro, ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? Pedro despertó sobresaltado. Sintió vergüenza. Intentó reaccionar. Jesús dijo algo que Pedro recordaría después: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro no lo entendió completamente. Pensaba que era fuerte. Pensaba que estaba preparado. No sabía que esa misma debilidad lo haría caer horas más tarde. La noche seguía avanzando. El jardín estaba en silencio, pero de repente se escucharon pasos, antorchas encendidas, rompieron la oscuridad. Soldados, guardias del templo, y al frente, Judas. Pedro se puso tenso. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Jesús no se movió. Observó cómo se acercaban, sin huir, sin resistirse. Judas dio un paso adelante. Rabí, y lo besó. Ese fue la señal. Los soldados avanzaron y tomaron a Jesús. Pedro reaccionó inmediatamente. El miedo, la confusión y la desesperación se mezclaron dentro de él. Sacó su espada y atacó. El golpe fue rápido. La oreja de un siervo del sumo sacerdote cayó al suelo. Pedro estaba listo para pelear, listo para defender a Jesús, pero Jesús lo detuvo. Pedro, guarda tu espada. Jesús tocó la herida del hombre y lo sanó. Pedro quedó paralizado. No entendía. ¿Por qué no huir? ¿Por qué no luchar? ¿Por qué entregarse? Entonces Jesús fue arrestado. Los discípulos comenzaron a retroceder. El miedo llenó el lugar. Uno por uno, empezaron a huir. Pedro también dio un paso atrás, luego otro y otro más, hasta que Jesús fue llevado y Pedro lo siguió. Desde lejos, la noche se volvió más fría. Jesús era llevado por los soldados, mientras las antorchas iluminaban el camino. Pedro observaba a distancia. No quería acercarse demasiado, pero tampoco podía irse. Su corazón estaba dividido. Quería ser valiente, pero el miedo comenzaba a crecer. Jesús fue conducido a la casa del sumo sacerdote. Las puertas se abrieron y los guardias lo llevaron al interior. Pedro se detuvo afuera. Respiró profundamente. Podía irse, podía huir como los demás, pero algo dentro de él no se lo permitía. Así que avanzó lentamente. Entró al patio, mezclándose entre la gente. Había fuego encendido. Los guardias se calentaban. Las sombras se movían alrededor. Pedro se acercó al fuego. Intentaba parecer tranquilo.
Intentaba no llamar la atención, pero sus ojos no dejaban de buscar a Jesús. Desde el interior se escuchaban voces, acusaciones, preguntas, gritos. Pedro sentía que algo estaba mal. Su seguridad comenzaba a desaparecer. El hombre que horas antes prometía morir con Jesús, ahora solo quería no ser reconocido. El fuego iluminó su rostro, y entonces una criada lo miró fijamente. Sus ojos se estrecharon. Parecía haberlo reconocido. Pedro sintió un escalofrío. El momento había llegado. El fuego iluminaba el rostro de Pedro. Intentaba mantenerse tranquilo, sin levantar sospechas, pero la criada no dejaba de mirarlo. Se acercó un poco más. Su voz rompió el murmullo del patio. «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». El corazón de Pedro se aceleró. Las miradas comenzaron a girar hacia él. El miedo apareció de golpe. Ya no era el jardín, ya no era la cena. Ahora Jesús estaba arrestado, y él estaba solo. Pedro tragó saliva. Intentó parecer seguro. «No sé de qué hablas». Las palabras salieron rápidas, cortantes, defensivas. La criada frunció el ceño, pero Pedro apartó la mirada. Se levantó lentamente y caminó hacia otra parte del patio. Su respiración estaba agitada, su mente confundida. Acababa de hacerlo. Había negado a Jesús, el mismo que horas antes prometió defender hasta la muerte. Pedro miró hacia el interior. Podía ver movimiento, podía escuchar acusaciones, pero ahora algo había cambiado dentro de él. El miedo había entrado, y una vez que el miedo entra, es difícil detenerlo. Pedro intentó convencerse. Solo fue para evitar problemas, solo fue una respuesta rápida, pero en su corazón sabía la verdad. La primera negación ya había sucedido. Pedro se alejó del fuego. Intentaba recuperar la calma, intentaba pensar con claridad, pero su corazón seguía acelerado. La primera negación aún resonaba en su mente. Se colocó cerca de la entrada del patio, buscando pasar desapercibido, pero no funcionó. Otro hombre lo observó, lo miró con atención, como intentando recordar. Luego habló. «Tú también eres uno de ellos». Pedro sintió un golpe en el pecho. Otra vez, otra acusación. Más miradas comenzaron a dirigirse hacia él. El miedo creció. Esta vez fue más rápido. «No, no lo soy». Su voz fue más firme, más defensiva, más nerviosa. Intentaba cerrar la conversación, intentaba evitar más preguntas, pero dentro de él sabía lo que estaba pasando. Ya no era solo miedo, era supervivencia. Pedro ya no pensaba en su promesa, no pensaba en sus palabras, no pensaba en su valentía. Solo quería no ser identificado. El discípulo valiente ahora evitaba cualquier conexión con Jesús. La noche continuaba. Las acusaciones contra Jesús aumentaban, y Pedro se alejaba cada vez más. 2 veces. Ya lo había negado 2 veces, y aún el gallo no había cantado. El tiempo parecía avanzar lentamente. Pedro permanecía en el patio, intentando desaparecer entre la multitud. Pero la tensión no se iba. Las voces dentro del lugar aumentaban. Las acusaciones contra Jesús eran más intensas. Entonces, alguien más habló. Este también estaba con él. Varias personas comenzaron a observar a Pedro. Uno de ellos se acercó. «Seguro, tú eres Galileo. Tu manera de hablar te delata». Pedro sintió que ya no podía escapar. El miedo lo dominó por completo. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban. Y entonces lo negó por tercera vez. «No conozco a ese hombre». Sus palabras fueron más fuertes, más desesperadas. Incluso comenzó a jurar, intentando convencerlos. «No lo conozco». Y en ese mismo instante, el gallo cantó. El sonido atravesó la noche. Pedro se quedó inmóvil. El tiempo pareció detenerse. Entonces,
Jesús fue conducido por el patio, y por un momento sus miradas se cruzaron. Jesús miró a Pedro, no con enojo, no con rechazo, sino con una mirada llena de tristeza y amor. Pedro recordó las palabras: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Su corazón se rompió. La realidad cayó sobre él. Había fallado. Había negado a Jesús 3 veces. El canto del gallo aún resonaba en el aire. Pedro permanecía inmóvil. Las palabras que había dicho repetían una y otra vez en su mente: «No conozco a ese hombre». Su pecho se apretó. La culpa llegó de golpe. Recordó la cena. Recordó su promesa. Recordó su seguridad. «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré». Ahora, todo se había derrumbado. Jesús fue llevado delante de él, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Esa mirada, Pedro nunca la olvidaría. No había enojo, no había reproche, solo tristeza y amor. Eso fue lo que más le dolió. Pedro sintió que ya no podía quedarse ahí. Se dio la vuelta rápidamente. Salió del patio. Sus pasos eran apresurados, su respiración agitada. La noche parecía más oscura. El ruido de la ciudad desapareció. Y entonces, Pedro se detuvo. La realidad lo alcanzó por completo. Había fallado. Había negado a su maestro. Había negado a Jesús 3 veces. Sus fuerzas se quebraron y comenzó a llorar. No en silencio, no con lágrimas contenidas. Lloró amargamente. Lloró con el corazón roto. Lloró con culpa. Lloró con vergüenza. El discípulo más seguro había caído. La Semana Santa continuaba. Jesús sería llevado a la cruz. Y Pedro quedaría marcado por la noche en que el miedo lo hizo negar al maestro que amaba. La historia de Pedro no termina con sus lágrimas. Aquella noche lo cambió para siempre. El discípulo seguro, el hombre que prometía nunca fallar, descubrió su propia fragilidad. Descubrió que el miedo puede hacernos decir lo que jamás pensamos. Descubrió que incluso amando a Jesús podemos fallar. Y eso también nos pasa hoy. Muchos de nosotros vivimos como Pedro durante la Semana Santa. Decimos que amamos a Jesús, pero lo negamos con nuestras decisiones. Prometemos fidelidad, pero el miedo nos hace callar. Sabemos lo correcto, pero elegimos lo fácil. Queremos seguir a Jesús, pero lo seguimos desde lejos. Como Pedro, muchas veces preferimos no ser identificados. Nos da miedo hablar. Nos da miedo defender nuestra fe. Nos da miedo vivir diferente. Y sin darnos cuenta, lo negamos, no con palabras, sino con nuestra manera de vivir. Pero la historia de Pedro también es una historia de esperanza, porque su error no fue el final. Aquella caída transformó su vida. Pedro nunca volvió a ser el mismo. El hombre que negó a Jesús por miedo, después predicó sin temor. El que huyó, después se levantó con valentía. El que lloró amargamente, después fue restaurado por amor. Eso es lo que hace la Semana Santa. Nos confronta, nos muestra quiénes somos, nos recuerda nuestras caídas, pero también nos invita a cambiar. Porque la Semana Santa no es solo para recordar la cruz, es para dejar que la cruz nos transforme. Como Pedro, podemos caer. Como Pedro, podemos fallar. Pero también como Pedro, podemos levantarnos y permitir que el amor de Jesús cambie nuestra historia para siempre. Gracias por ver este video. Que Dios te bendiga. No olvides compartir esta historia y nos vemos en el próximo video.